8 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ampliación de Noticias de hoy domingo 23 de febrero. Omar, Mariluz, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Omar, buenos días. Buenos días, Ricardo, con toda la información y el análisis ya a esta hora de la mañana. 8 vamos a tratar de analizar lo que ha pasado durante la semana y también recordar un poco lo que ha pasado en el último mes, ¿no? Así es. Tenemos una situación de emergencia. Nos vamos a desplazar al sur de nuestro país en los próximos minutos. Tenemos un equipo especial de RPP recorriendo la zona afectada por los huaicos. El huaico que principalmente afectó a la ciudad de Tacna, se activó una quebrada y lamentablemente después de muchos años se activa una quebrada y ha acabado con la vida de 4 personas, según los reportes que consigna el diario El Comercio. El ministro de Agricultura nos decía que en su reporte oficial ellos tenían 3 víctimas mortales. Lo cierto es que hay una cantidad importante de personas también damnificadas por esa situación. Hay, lamentablemente, de los 4 muertos que se reportan, una todavía no está identificada, pero como bien señalas, hay más de 1.600 damnificados, casas afectadas y lamentablemente ahora es Tacna, pero la semana pasada reportábamos Arequipa. Lo mismo en otras zonas. Hay zonas vulnerables, ¿no? Arequipa, Puno, Moquegua. Así que es una situación de cuidado al menos. Sí, y más bien ahora también tenemos una situación, también en esa zona sur, pero en la selva, de emergencia médica, porque tenemos el dengue propagándose en Madre de Dios, en Pucallpa, en Loreto, pero también en la región de San Martín, en la región de la ceja de selva, la selva de la región Cusco también. Por ejemplo. Pero hoy, domingo 23, Omar, se cumple exactamente un mes de la tragedia de Villa El Salvador. La declaración de gas, luego de la fuga por un accidente que tuvo un camión cisterna que transportaba este combustible. Sí, un mes que nos deja, digamos, varias preguntas todavía en torno a lo que pasó, ¿no? 30 personas fallecidas, dábamos cuenta de que 14 todavía luchan por su vida en los hospitales y saber qué se está haciendo para cambiar, porque ha habido una serie de responsabilidades, instituciones involucradas que tenían que ver con la fiscalización, con cómo se están dando estos permisos para estos camiones cisterna que transportan combustibles, que aparentemente, según lo que pudimos conocer, luego de un informe que presentó incluso el Ministerio de Energía y Minas, se daba simplemente estos permisos con una declaración jurada. Una declaración jurada y ya. Tú formabas tu empresa, nos juntamos los dos, compramos un camión o 2 y presentamos una declaración jurada nada más, que asegura que todo está bien, nada más. Y listo, tenías tu permiso para trabajar. Pero luego, siempre reaccionamos después, por eso se llama así redacción. Algunos municipios han establecido regulaciones para que no se permita transportar balones de gas en bicicleta, por ejemplo. Claro. Así se reparten los balones de gas en nuestro país. Y los camiones pasan por cualquier lado y a cualquier hora. Bueno, vamos a ver, estamos en el lugar, estamos conversando a un mes de la tragedia con los afectados, con los familiares de las personas que perdieron la vida, 30 hasta el momento. Helen Meniz está conversando con los vecinos de Villa El Salvador que reclamaban también, además de ayuda, la reconstrucción de sus casas, sanción para los responsables, pero hasta el momento no sabemos quiénes son. Bueno, nos acompañan esta mañana para revisar esa situación Percy Tapia, que es el jefe de la oficina de la Defensoría en Limasur. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Y Miguel Ángel Soria, que ha sido viceministro de Justicia. Buenos días. Buenos días. Bueno, precisamente el reclamo de la gente, además de ayuda y reparación, es sanción para los responsables. ¿Quiénes serían los responsables, Miguel Ángel? Bien, yo quiero darle un enfoque distinto al tema de la responsabilidad, porque usualmente hablamos en este tipo de casos de responsabilidades penales. Y lamentablemente nuestro sistema de justicia, como todos sabemos, los procesos penales demoran 3, 4, 5, 6 años, salvo que haya una situación muy evidente en la que puedan aplicarse mecanismos procesales para que un proceso penal termine rapidísimo. Sin embargo, aquí en el caso de Villa El Salvador, y en el que además expreso mi solidaridad a los familiares que han sido damnificados en este caso concreto, creo que hay una responsabilidad directa del Estado peruano. Precisamente por una serie de omisiones en las que ustedes también han hecho referencia al inicio del programa. Por ejemplo, la actuación o las omisiones de Ocinerminc en supervisar, por ejemplo, estas autorizaciones para transportar elementos químicos o hidrocarburos que son altamente peligrosos en un país, sobre todo, en el que
la informalidad reina. Y perdóname, Miguel Ángel, pero el camión que generó todo este accidente, esta tragedia, era uno formal. Era, digamos, ¿te imaginas la situación en el mercado informal si ya dentro de la formalidad tenemos este nivel de problemas? Así es. Ese es un dato más que aporta a la responsabilidad del Estado peruano por violación de derechos humanos. A ello tenemos que aunar la situación de que la Municipalidad de Villa El Salvador, digamos, tenía en pésimas condiciones la infraestructura vial. Precisamente es una de las razones por las cuales se activa el problema de este camión, que era un camión adaptado, porque era inicialmente un camión de carga, y se activa precisamente la fuga de gas. Pero además, recordemos que en el 2018, en octubre de 2018, 2 camiones de esta misma empresa, de Transgas, que precisamente generó la deflagración en Villa El Salvador, ya había tenido una fuga previa en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Surco. El Estado tenía conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato que haga peligrar la vida de diversas personas a nivel nacional, o por lo menos en Lima, en la zona sur donde operaba esta empresa, como lo señalas muy bien, Omar, formal, pero con serios problemas de informalidad, porque una de las razones por las cuales fuga el gas es precisamente porque no se cubrían todos los sistemas de seguridad para que el gas fugue. Entonces, ¿el Estado conocía esta situación de riesgo real inmediato, o Sinermin tenía la capacidad de conocer esta situación de riesgo real inmediato después de la primera fuga en el 2018, o Sinermin pudo realizar algún tipo de supervisión sobre esta empresa concretamente para evitar lo que ocurrió en Villa El Salvador? Evidentemente sí. Eso, bajo la luz del derecho internacional de los derechos humanos y bajo la obligación concreta del Estado peruano de garantizar los derechos, supone, más allá de la responsabilidad penal, una obligación, una responsabilidad internacional del Estado peruano por violación de 3 derechos concretos: la vida, porque han muerto personas; la integridad personal, porque aún hay personas que luchan para tener su vida actualmente; y la propiedad privada de las personas, que han perdido muchas de ellas sus casas y son domicilios que están inhabitables y tiene que reconstruir, y además de sus casas, que es lo único que está reconociendo el Estado peruano mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, son los demás muebles que tenían dentro de sus casas que ni la Municipalidad de Villa El Salvador ni el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento quieren reconocer. No, y estamos hablando de la vida de 30 personas y otras 14 que en este momento están luchando por su vida, y lamentablemente lo que vimos al principio, los primeros días de este accidente, fue un peloteo entre las autoridades. Incluso tardó como 12 días el presidente de Ocinermin en renunciar. Ustedes en la Defensoría, señor Percy Tapia, han determinado, han hecho, digamos, definido cuáles son las responsabilidades en este terrible accidente. Sí, nosotros, gracias a esta llamada telefónica de un ciudadano a Radioprogramas del Perú el 23 de enero, es que activamos inmediatamente la intervención de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur. Inmediatamente tomamos contacto con el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, con el Hospital María Auxiliadora, con la Policía Nacional, con la Compañía de Bomberos. Y hasta ese momento se pudo advertir que existían una serie de debilidades. Por ejemplo, el servicio de emergencia del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, el más moderno del Ministerio de Salud en Lima Sur, colapsó. El propio Hospital María Auxiliadora también colapsó en el servicio de emergencias y en la atención de personas quemadas. Eso supuso que los pacientes, los heridos, tengan que ser referidos, trasladados a otros hospitales de Lima Metropolitana, lo que suponía un tiempo de tránsito, un tiempo además para atravesar Lima, ¿no? Entonces ahí uno puede detectar una primera necesidad seria, el fortalecimiento de los servicios de emergencia de los hospitales de Lima Sur, que tiene una población aproximada de 2 millones de personas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando se suscita este hecho, evidentemente hay una reacción inmediata y también se identifica un problema en la Compañía de Bomberos de Villa El Salvador, que tenía una de sus unidades averiada hace aproximadamente 1 año y no se había reparado, ¿no? A eso habría que sumar el hecho de que las personas no contaban con la suficiente información de qué hacer ante un problema de fuga de gas, de deflagración de gas, ¿no? Sí. Esos 10 minutos fueron letales para estas 57 personas afectadas y hasta ahora las 24 viviendas que han sido identificadas como afectadas, ¿no?
Sí, vamos a seguir revisando este tema de una cadena de errores, de deficiencias, a propósito de lo ocurrido en Villa El Salvador en un instante. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Un día como hoy, 23 de febrero, en 1997, los científicos escoceses Ian Wilmut y Kit Campbell anuncian al mundo que han desarrollado una oveja clonada. Dolly, llamada así en honor a la cantante de música Dolly Parton, compartía el mismo ADN que su madre. En otras palabras, era su gemela idéntica, separada por una generación. Pese a parecer una oveja normal, es sacrificada a los 6 años tras sufrir cáncer de pulmón. Las ovejas Finn Dorset suelen vivir el doble de tiempo. 5 años más tarde, un día como hoy, en el año 2002, Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia, es secuestrada por las FARC mientras visita la zona desmilitarizada de San Vicente de Caguán. Su cautiverio dura más de 6 años. Afortunadamente, el 2 de julio en el 2008, el ministro de Defensa colombiano anuncia su liberación. Desde entonces, Betancourt se dedica a luchar por las víctimas del terrorismo. Esto sucedió un 23 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Soy Ana Velarde, motera, estudiante, emprendedora y deportista. ¿Quieres saber cómo tengo extra energía? Nuevo Volpink sabor uva, con colágeno y aloe vera. Y su sabor me encanta. Nuevo Volpink full energía libre de octógonos. Volt te activa. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género y en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Las 8 de la mañana con 18 minutos, a un mes de la tragedia de Villa El Salvador, revisamos la situación precisamente de los sobrevivientes, quienes siguen viviendo en ese espacio afectado y que está siendo en alguna medida atendido por el Estado, demoliendo algunas de las casas que resultaron más afectadas. Los vecinos dicen que tienen que demoler todo para que les vuelvan a construir, porque lo que no se ha contemplado para esa demolición y reconstrucción, dicen, igual ha quedado dañado. Estamos revisando el tema aquí en los estudios de RPP con Percy Tapia, que es el representante de la Defensoría del Pueblo en la zona sur de Lima, donde ocurrió esto, y Miguel Ángel Soria, que ha sido viceministro de Justicia. Pero en el lugar de los hechos está Helen Menis. Helen, buenos días, adelante. Gracias, Ricardo. Omar, buenos días. Directo. Efectivamente, esta tragedia ha cobrado la vida de 30 personas y una decena de heridos.
Eran 25 casas las afectadas, 2 de ellas iban a ser demolidas en su totalidad. Nos encontramos justamente en la esquina de Pastor Sevilla y Villa del Mar. Esta casa ya ha sido demolida en su totalidad. La que se encuentra al frente también ya ha sido demolida y en estos momentos está siendo inspeccionada por personal del Ministerio de Vivienda, quien había señalado que las 23 casas restantes iban a ser refaccionadas, iban a pasar por una serie de reparaciones, pero no iban a ser demolidas. Esto no había sido tomado con mucho gusto por los vecinos, quienes habían denunciado ya en reiteradas oportunidades a través de RPP Noticias que ellos querían una nueva evaluación, que ellos querían un nuevo peritaje para que de esta manera determinen que su casa había sufrido gran daño y también sea demolida. Por ejemplo, tenemos aquí una casa que está al lado de la esquina, que ya la casa ha sido demolida y esta habían decidido que no iba a ser demolida, que simplemente iba a ser reparada, a pesar del daño evidente. Las columnas, las paredes, el techo, todo se encuentra deteriorado. Esta casa pertenece a la familia Riveros, quienes ya anteriormente también han denunciado por RPP y exigido también a las autoridades que su casa sea demolida. Al lado de la casa de la familia Riveros hay otra casa que en estos momentos está pasando por un peritaje. Como mencionamos, por las insistentes exigencias por parte de los vecinos, finalmente personal del Ministerio de Vivienda ha llegado a la zona afectada en Villa El Salvador y están realizando una nueva evaluación para determinar si va a ser necesario o no la demolición. Estamos aquí con el representante de los vecinos que han sido afectados en esta zona en Villa El Salvador. Bienvenido a RPP. Señor, ¿su nombre? Buenos días, Ronald Tipismana. Señor Ronald, coméntenos, ustedes estaban ya pidiendo anteriormente esta evaluación. Sí, fue una de las peticiones que se hizo en Palacio, que se haga un peritaje estructural de cada una de las viviendas. La evaluación que hizo el Ministerio de Vivienda con la Municipalidad de Villa El Salvador en un primer momento arrojaba solamente mantenimiento o reparaciones. Sin embargo, algunos vecinos exigían el tema del peritaje, ¿no? En la primera evaluación, el Ministerio de Vivienda solo declaró como demolición estas 2 casas que ya se realizó. Y bueno, los vecinos nos hemos organizado y se está pidiendo el peritaje a estas 2 viviendas. Hay otras 2 viviendas, la F20 y la F23, que también se ha hecho peritaje técnico de estructuras. Y en camino tenemos una 5ª vivienda que también ha pedido un peritaje técnico, que es la F21, la casa de segundo piso, para ver también el tema de la estructura de la casa, porque se ve que hay unos daños un poco mayores. Entonces, claro, aparentemente por fuera todo estaría bien, correcto, pero una vez que uno ingresa se da cuenta que la realidad es otra. Exactamente, entonces para evitar cualquier tema de molestia a los vecinos, obviamente hemos recurrido al tema del peritaje técnico, donde un tercero tiene que evaluar la estructura y quede en evidencia de que definitivamente las viviendas se van a reparar como estaban desde un inicio, ¿no? Eso es lo que hemos logrado con el Ministerio de Vivienda y esperemos que la otra semana ya se inicie también el proceso de mantenimiento y remodelación de algunas viviendas. Son 25 viviendas las que hay que hacer ese proceso. Hasta el día de ayer todavía todo el tema técnico del Ministerio de Vivienda todavía estaba en ejecución, entonces no podían entrar a las casas a hacer la realización de ese mantenimiento. Esto es en el tema de las viviendas. Con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Salud, ¿qué hay con las otras entidades, las otras autoridades? Porque en un inicio, en las primeras semanas, veíamos esto rodeado de carpas, con un montón de personal. Sí. Ahora el panorama es distinto. Sí, es correcto. Una de las solicitudes que hicimos dentro de Palacio en la visita fue el registro del CIS a todos los damnificados. Eso ya se ha realizado. Luego pedimos un examen integral a todos los damnificados. Eso ha concluido el día miércoles. Se ha hecho lunes, martes y miércoles. Se instaló un hospital en el parque y todos los vecinos han ido a pasar el examen médico integral, donde se ha descartado el tema todo el tema de pulmones, incluso el tema de diabetes también se ha recurrido. Es un examen integral que se ha hecho. Sin embargo, hay algunos vecinos que no han pasado este examen y se ha coordinado con el Ministerio de Salud para ya identificarlos por lotes y atenderlos, o sea, llevar a los vecinos
a los hospitales más cercanos para que completen esta evaluación. ¿Por qué no han sido evaluados? ¿No han sido empadronados en su momento? Fueron empadronados, sin embargo hay algunos vecinos que trabajan, hay otros vecinos que no han estado acá porque han tenido que recurrir a otros puntos del país a atender algunos temas familiares. Entonces hay un porcentaje menor de damnificados que todavía no ha pasado por este examen, pero ya se está identificando. Ayer hemos tenido una reunión con el Ministerio de Salud, los representantes, y con eso le hemos ayudado para que identifiquen rápidamente por lote, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora estamos aquí con el dueño de la vivienda. Señor, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Su nombre? Gualberto Matei Castillo, señorita. Señor Gualberto, finalmente le está haciendo la evaluación a su vivienda. Usted espera que sea demolida porque nos contaba que en el momento de la deflagración de gas usted sintió que fue un remesón fuerte. Sí, señorita, acá es el que ha habido más remesón fuerte, como usted dice, y por lo tanto yo deseo que me cespa para reforzar, que me refuerza bien con columnas. Porque ya están debilitadas las columnas. Exactamente, con el fuego ya están debilitadas, entonces, por lo tanto pido que me refuerza tanto la estructura, tanto el techo. El techo ahorita está prácticamente quemado, señorita. Tiene rajaduras. Vamos a ingresar entonces, señor, con el permiso del señor Gualberto. Vamos para las personas que están en la multiplataforma de RPP Noticias para que puedan observar. Yo voy a ir detallando todo lo que estamos observando. Las paredes están completamente destruidas. El techo ya se nota que está debilitado. Hay muchas partes de esta casa que se pueden ver los ladrillos incluso que están ya descascarascándose. Vamos a ver también aquí en la otra zona. La ventana está toda rota. El señor nos contaba que él sintió como si hubiera sido un terremoto porque fue un remesón bastante fuerte. Aquí al lado también esta vivienda de la familia Riveros. Aquí es donde se puede observar incluso el daño más fuerte. La parte del techo, se observa todos los ladrillos. Las columnas, las paredes, se ven rajaduras profundas. Hay partes que se han desprendido, la parte también por fuera donde iba. Aquí está el dueño de la vivienda. ¿Su nombre, señor? Rivero Mesatita Alberto. Rivero. Se va a hacer finalmente también la evaluación a su casa, lo que estaban pidiendo con tanta insistencia. No pidiendo, sino es un derecho que lo tiene que dar. Es un derecho, efectivamente. Y bueno, ya están ahí las cosas y vamos a ver cómo. No puedo hablar todavía, señorita, porque la verdad que voy a ver qué pasa esto y después ya habrá muchas cosas que comentar. Ahorita no le puedo. Bien, muchas gracias. Hay que comentar también, Omar, Ricardo, que las familias, en la mayoría de las casas, tienen un letrero en la parte posterior donde tiene el nombre de los familiares que han perdido. Por ejemplo, la familia Riveros ha perdido 4 familiares en 4 familiares. Aquí vemos también al lado otro donde puedes observar el nombre de la persona que se encuentra hospitalizada y el número de cuenta para que las personas que se solidaricen puedan enviar un granito de arena, porque aquí todo es un gran aporte. Seguimos avanzando y vemos más carteles, más fotos de familiares que perdieron la vida el 23 de enero. Y si no es ese día, ha sido con los días que han transcurrido, porque muchos estuvieron hospitalizados varios días y fallecieron porque no han resistido a esta deflagración de gas, que como escuchamos testimonios que fue bastante fuerte. Teníamos ahí entonces las imágenes de los seres queridos que perdieron la vida tras esta tragedia en Villa El Salvador. Las familias aún están esperando justicia, aún están esperando que el fiscal Humberto Durán termine esta investigación y se pueda ya determinar quién es el responsable ante esta tragedia. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Helen. Es la situación actualmente, a un mes de la tragedia en Villa El Salvador. Les pedimos a nuestros invitados que nos esperen un momentito más. Tenemos que revisar titulares y volvemos para una revisión final del tema. Ya volvemos.
Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Un día como hoy, 23 de febrero, en 1997, los científicos escoceses Ian Wilmut y Kit Campbell anuncian al mundo que han desarrollado una oveja clonada, Dolly, llamada así en honor a la cantante de música Dolly Parton, compartía el mismo ADN que su madre. En otras palabras, era su gemela idéntica, separada por una generación. Pese a parecer una oveja normal, es sacrificada a los 6 años tras sufrir cáncer de pulmón. Las ovejas Finn Dorset suelen vivir el doble de tiempo. 5 años más tarde, un día como hoy, en el año 2002, Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia, es secuestrada por las FARC mientras visita la zona desmilitarizada de San Vicente de Caguán. Su cautiverio dura más de 6 años. Afortunadamente, el 2 de julio en el 2008, el ministro de Defensa colombiano anuncia su liberación. Desde entonces, Betancourt se dedica a luchar por las víctimas del terrorismo. Esto sucedió un 23 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Cuando cae la noche, nos preparamos para recibir a los protagonistas que han hecho noticia durante el día. De lunes a viernes, RPP Televisión tiene la mejor programación para mantenerte informado. A las 7, nada está dicho. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. A las 8, las claves del día. Bienvenidos a las claves del día, soy Tatiana Alemán. Y a las 9, ¿quién tiene la razón? Soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? RPP, Canal 10 y 710 en HD de Movistar TV. Confianza por todos los medios. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Corazón me hace boom, 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 boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Porque Radio Corazón es única como tú. Las noticias más importantes del día y sus protagonistas. Una judicialización de la política y una politización de la justicia. Entonces, las fiscalías de lavado de activos, ¿no?, se entusiasmaron con el colaborador Barata, ¿no?, y fueron por donde Barata les dijo. Lo primero que entregó Barata y comenzó a dar información es sobre financiamientos de campaña. Eso no es delito en el Perú, pero vende. Creemos que el Perú necesita ahora armonía, paz, tranquilidad, convergencia de esfuerzos enormes para entender al otro y buscar puntos que permitan avanzar al país.
Y el análisis de los expertos lo encuentra en ¿Quién tiene la razón? Con Omar Mariluz, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPP Televisión. De la mañana con 34 minutos. Un mes de la tragedia de Villa El Salvador, Omar. Un mes y lamentablemente todavía no está muy claro, digamos, la cadena de responsabilidades, y eso es importante señalarlo porque se tiene que corregir. Esa es la idea, que esto nunca más vuelva a ocurrir, y conversábamos hace un momento sobre qué se pudo hacer y qué se puede hacer ya hacia futuro ante una situación similar, porque como bien señalaba el señor Tapia, tuvimos varios minutos, o hubo varios minutos desde que se identifica el problema, el chofer baja de este camión cisterna e intenta alertar a la población. Sin embargo, no se pudo hacer mucho, pero ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo deberíamos actuar ya hacia futuro? ¿Qué tipo de asistencias o de alertas se pueden dar ante una situación como esta? Sí, yo creo que es aquí fundamental, por ejemplo, una iniciativa de la UGEL 01, que justamente el día viernes, en la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan de Miraflores, proponía que se pudieran hacer actividades preventivas en instituciones educativas respecto a qué es lo que se tiene que hacer ante situaciones de fuga de gas, de deflagración de gas. Pero esto tendría que ser extendido, porque como sabemos, el uso del gas licuado de petróleo y del gas natural se está extendiendo considerablemente en Lima Metropolitana y en el país, ¿no? Ahora, de otro lado, creo que también es fundamental que esta experiencia nos permita desarrollar capacidades para atender situaciones de shock, de estrés postraumático en las personas, ¿no? Felizmente, lo que hemos podido observar en la atención de las personas es que los centros de salud mental comunitaria de Villa El Salvador, junto con los especialistas del Hospital María Auxiliadora, del Hospital de Emergencias, forman parte del equipo de personas, de profesionales que están atendiendo a la población, a los que han sido directamente afectados, pero también existe una población que ha sido indirectamente afectada. Como se sabe, días posteriores habían noticias de fuga de gas en distintos puntos de Lima Sur y la gente reacciona con pánico, con miedo, ¿no? Y con estrés. Entonces ahí creo que hay necesidad de que el Ministerio de Salud, en coordinación con INDECI, con el Ministerio de Energía y Minas, puedan diseñar una campaña informativa para que la población pueda reaccionar adecuadamente ante una situación de estas características. Bueno, se está entregando bonos de 21.000 soles, me parece, Miguel, a los damnificados, pero ellos reclaman, como nos lo contaba hace un instante nada más Helen Meníguez en el lugar, los pobladores afectados, la gente afectada, y que no ha sido comprendida, reclama otro peritaje. ¿Quién está haciendo el peritaje? El Colegio de Ingenieros todavía no se ha pronunciado, no ha sido convocado para esto, ¿no? Ese es uno más de los problemas, ¿no? Justo como conversábamos al inicio de ¿quién es el responsable? Nuevamente creo que tenemos que hacer distinciones acá. En materia de responsabilidad penal, podrá ser el chofer del camión cisterna, podrá ser el dueño de la propia empresa Transgas. Eso es un asunto completamente distinto al enfoque de derechos humanos que se tiene que dar en este caso. Precisamente uno de los vecinos en Villa El Salvador, que fue recientemente consultado por la colega periodista, le decían, ¿usted qué cosa pide al Estado? Y el señor dice, yo no estoy pidiendo nada, estoy exigiendo mi derecho. Exactamente, entonces, no es un favor que el Estado nos hace, entonces, es la reparación a la que está obligado. Así es, precisamente el primer enfoque que le di aquí por esa serie de omisiones de Ocinermin, de la Municipalidad de Villa El Salvador, compromete directamente una responsabilidad internacional del Estado peruano por violación de derechos humanos. Aquí se han afectado los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad de las personas. Y no solamente cuando hablamos de propiedad estamos hablando de su casa, estamos hablando, por ejemplo, de la mototaxi del vecino de Villa El Salvador que se quemó completamente, se fue a la pérdida y que el gobierno o ni la Municipalidad de Villa El Salvador quería reconocer esa pérdida, porque entienden que solamente es la casa.
es la propiedad inmueble. Pero dentro de cada una de las casas que se han perdido hay televisores, hay muebles, hay una serie de enseres que se han perdido y que necesariamente tienen que ser reparadas por el Estado, porque hay una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, creo que es importante el enfoque que le dio este vecino de Villa El Salvador, de que él no está pidiendo nada, sino que está exigiendo sus derechos. Y es aquí donde yo quiero instar a los vecinos de Villa El Salvador a que busquen una asesoría legal, en el sentido de que tienen que sentar, así como el presidente de la República los ha citado al Palacio de Gobierno para conversar con ellos. Estos gestos políticos son importantes, pero tienen que tener resultados concretos. En el 2007, en el gobierno de Alan García, por ejemplo, una señora que fue contaminada con VIH en una transfusión de sangre, el gobierno automáticamente aprobó una conciliación, un acuerdo extrajudicial en el que se entregaba una indemnización a la señora para que pueda vivir toda su vida precisamente con este mal que en una institución estatal de salud se le había infectado. Lo mismo puede pasar aquí. Es decir, no es meramente ir a visitar al lugar de Villa El Salvador, no es meramente convocarlos a una institución pública, sentarse con ellos, compartir su dolor, que es una buena muestra, ¿cierto?, política, pero creo que eso tiene que expresarse en actos concretos. O sea, es inadmisible que, siendo esto un caso de derechos humanos, en las casas de los vecinos de Villa El Salvador hayan números de cuenta para que la solidaridad de la población a nivel nacional, como se expresó, por ejemplo, en la donación de sangre, se exprese con ellos directamente. Claro, entonces, no solo eso, han estado haciendo actividades, han estado haciendo polladas para recaudar fondos cuando, está bien la solidaridad de las personas, pero en este caso es el Estado el que tiene que actuar de manera inmediata. Así es. Y es precisamente donde quiero ligar con lo que ha señalado Percy. Aquí hay una serie de violaciones de derechos humanos que requieren una actuación integral del Estado. No solamente es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como está actuando también el Ministerio de Salud. Hay un problema serio, no solamente de salud física, sino de salud mental. Yo tuve la oportunidad de conversar con los vecinos en Villa El Salvador y la sensación con la que quedé sobre la afectación a su salud mental es terrible. La frase que me quedó de uno de ellos es: nosotros corrimos de la muerte. Porque precisamente, o sea, mientras ellos veían que todo se quemaba, todos huían a ver si es que no les alcanzaba el fuego en ese momento. Entonces, y lamentablemente se les está atendiendo en el tema de salud mental, pero no hay una determinación de cuál es el daño. O sea, hay muchísimos temas muy específicos en cada uno de los vecinos que tienen que ser atendidos por el Estado, no como una dádiva, sino como un enfoque de derechos. Y no nos olvidemos de aquellos familiares que han perdido a sus familias producto de este accidente. Estamos hablando de 30 personas totalmente inocentes que estaban haciendo cualquier otra cosa, probablemente durmiendo, desayunando a esa hora de la mañana y no tenían ni idea de lo que estaba pasando afuera. Además de las 14 personas que aún están luchando por su vida. Y ahí podríamos añadir un elemento desde un enfoque de derechos también, como lo plantea Miguel, y tiene que ver con los inquilinos que también fueron afectados en la zona. Cómo el Estado va a reconocer sus derechos de estas personas que de la manera más inocente se encontraban en ese lugar y terminaron gravemente afectados. Por eso creo que también es fundamental. Nosotros hemos oficiado a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur. Nos ha informado la Fiscalía que existe una investigación en la Fiscalía Especializada en Tránsito, pero también en la Fiscalía Especializada, en la Fiscalía Penal de Lima Sur, ¿no? Entonces, esas investigaciones, creo que de cara a lo que los ciudadanos exigen desde su perspectiva de derechos, deberían ser atendidas con la mayor celeridad posible, justamente para poder determinar las responsabilidades, ¿no? Por otro lado, creo que también es muy importante que en este momento se pueda continuar con una estrategia integral de atención a las víctimas por deflagración de gas. En el contexto, por ejemplo, está el Colegio Perú-España, ¿no? Que es un colegio que está a una cuadra de la zona afectada, declarada un colegio en su infraestructura que ha sido declarado inhabitable en varios de sus ambientes, y evidentemente la población lo que refiere es que ese colegio tendría que ser rápidamente, ¿no?, rehabilitado, rápidamente se deberían colocar módulos, ¿no?, aulas prefabricadas en la zona y reconstruir su infraestructura, porque muchas de las personas que están en la zona evidentemente han sido afectadas en su economía y no podrán
enviar a instituciones educativas particulares a sus niños, a sus niñas, ¿no? Antes de concluir la conversación, podríamos estar mucho más tiempo revisando todas las aristas de esta tragedia. Una mirada suya de ambos, por favor, a lo que ha pasado en Tacna, pero que es el reflejo de lo que pasa en muchas otras ciudades de nuestro país. La gente vive donde puede, pero se supone que tenemos autoridades para que le digan, bueno, acá puedes, acá no, porque es peligroso para tu vida, ¿no? Cuando se construye en quebradas. No pasa el río hace 3, 5 años, 10 años, pero luego de 5, 8, 10, 15, 20 o más, viene el río con las lluvias. Han muerto 3 personas, 4 en Tacna porque estaban viviendo en una quebrada. ¿Quién es el responsable y cuáles son las miradas que le pueden dar? Precisamente, ¿no? La falta de previsión del Estado peruano y además de no establecer o hacer efectivo el principio de autoridad. O sea, claramente es previsible que en esas zonas donde viven muchas personas, seguro eventualmente con una invasión o a veces tal vez pagando una coima a la autoridad competente para que mafia de traficantes de terrenos invaden el sitio, Exacto. lo lotizan, lo venden, Exacto. claro, barato, y quién no quiere tener una casa barata, si es que no tiene, ¿no? Todo el mundo quiere lo propio. Así es. Luego viene la habilitación urbana, y viene el reclamo para que le pongan agua, luz, ¿no? Y los servicios que acompañan. O sea, se formaliza una situación de riesgo que precisamente cobra vidas con el tiempo. Claro, podrá que un río seco puede estar seco 5, 6 años, 10 años, 20 años, pero ya hemos visto eso muchas veces aquí cerca de Lima, la carretera central, en Chaclacayo, en Chosica, donde se perdieron muchas casas, se perdieron vidas. Entonces, creo que ahí también tiene que haber un enfoque del Estado, una política pública de prevención de riesgos, de desastres naturales, es un clamor en el Estado peruano, definitivamente. O sea, lamentablemente vivimos con noticias de este tipo todo el tiempo. Y el gran problema es que no se hace un enfoque de derechos humanos que permita poner las cosas sobre el papel o sobre la mesa y decir, bueno, vamos a tomar acciones sobre el tema. Una de las cosas, perdóname Percy, solo para terminar, una de las cosas que van a tener como problema, seguro las autoridades, es el desalojo de estas personas. Sí. Y el problema político nadie lo quiere asumir, pues. Y ese es el gran problema, precisamente por esta polémica que hubo de si uno es jefe de gobierno o jefe de Estado. O sea, el costo político cuando uno está en el Estado tiene que asumirlo de todas maneras, porque uno no está pensando en los 5 años de gobierno, sino está pensando en una mirada hacia el futuro y precisamente para salvaguardar los derechos de las personas. Si perdemos de vista eso, estamos condenados a seguir viviendo en este tipo de repeticiones. Bueno que lo recuerdes, Miguel Ángel Soria. Percy, por favor. Sí, yo creo que es importante recordar que el derecho a la vivienda hoy está reconocido como un derecho fundamental. Entonces el Estado tiene que diseñar una política pública para poder atender a aquellas personas que no cuentan con suficientes recursos y requieren una vivienda segura, no ubicada en este tipo de lugares que terminan siendo luego un costo para el propio Estado, ¿no? Ahí creo que también es fundamental la labor de fiscalización de las municipalidades, el hecho de que no otorguen sus constancias de posesión y evidentemente actúen en cumplimiento de la ley. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Ambos. Bueno, siendo las 8:46 de la mañana, Ricardo, nos vamos a una pausa, pero que no se vayan porque venimos con mucho más en Ampliación de Noticias.